Llegamos al fin del año y hemos vivido un largo recorrido durante todo este tiempo, pero no quería dejar terminar el año sin dejaros la última clase del Bhagavad Gita por este año. Por este año, la semana pasada estábamos leyendo el capítulo 10, haciendo la introducción más bien del capítulo 10, para que después podáis seguir el libro de Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, que lo tenéis en Amazon. Y bueno, quiero terminar el año con el capítulo 11. Y el capítulo 11 del Bhagavad Gita, que es conocido como Visvarupa Darsana Yoga o el yoga de la forma universal, mirad, es uno de los segmentos más profundos y simbólicamente más ricos de esta antigua escritura hindú. Este capítulo, en este capítulo 11, se va a revelar la forma cósmica de Krishna. Y esto constituye, digamos, un punto crucial tanto en el diálogo entre Krishna y Arjuna como en el mensaje espiritual y filosófico de todo el texto, de todo el contenido del Bhagavad Gita. Para entender este capítulo es muy importante recordar, ¿no? Para los que a lo mejor escuchéis por primera vez estas clases o estos encuentros, es importante recordar el contexto en el que se encuentra. El Bhagavad Gita es una conversación entre el príncipe Arjuna y su guía y auriga, el dios Krishna, en medio del campo de batalla de Kurukshetra, donde Arjuna está confundido y moralmente perturbado ante la perspectiva terrible, ¿no?, de luchar contra sus propios familiares, maestros y amigos en una guerra tremenda. Y los capítulos anteriores a este capítulo número 11 se han desarrollado la naturaleza del deber, hemos visto la espiritualidad y la moralidad. Y en este capítulo 11, del cual os voy a hacer un resumen en cinco o seis aspectos fundamentales. Lo primero que destaca en este capítulo, en su inicio, es la petición de Arjuna. Arjuna, impresionado y sobrecogido por las enseñanzas de Krishna en los capítulos anteriores, pues va a solicitarle a Krishna poder ver su forma universal, que es una manifestación de la divinidad en su totalidad y esplendor, ¿no? Ese es el leitmotiv o el inicio del arranque de este capítulo. Después, obviamente, vamos a ver manifestada la visión cósmica, ¿no? Y entonces Krishna va a conceder a Arjuna esta visión y le va a mostrar su forma universal. Y esta forma es descrita como contendiendo el universo entero, con múltiples brazos, con múltiples ojos, bocas, rostros, y es una imagen que resulta, podríamos decir, que abrumadora, ¿no? Porque representa todo el cosmos, absolutamente todo el cosmos, y el flujo de la creación y la destrucción, nada menos. A continuación vemos en el capítulo la reacción lógica que se produce en Arjuna, porque se siente abrumado, incluso aterrado, ¿no?, ante esta visión, ¿no? Ve en la forma de Krishna a todas las criaturas del universo y la interacción dinámica de la creación y la destrucción. Fijaros qué cosa más bonita. La interacción dinámica entre la creación y la destrucción. Y reconoce que esta forma representa tanto el tiempo eterno como la muerte que lo consume todo. El tiempo eterno y la muerte que lo consume todo. En cuarto lugar, perdonar, también hay una enseñanza sobre el Dharma, y Krishna le va a explicar a Arjuna que él es el tiempo, la muerte y la ley cósmica, el Dharma. Él es el tiempo, la muerte y la ley cósmica manifestados. Y le va a decir a Arjuna que él debe realizar su Dharma como guerrero,
¿no? Ya que el resultado de la guerra ya está determinado por la voluntad divina. Y en quinto lugar, o por último, hay un retorno a la forma humana. Finalmente, Krishna vuelve a su forma humana. Arjuna, tranquilizado y con una comprensión mucho más profunda, pues va a decidir seguir el consejo de Krishna y cumplir con su deber en el campo de batalla. Este capítulo 11 es breve, pero muy intenso. Y os digo que es intenso, mis queridas y sensuales criaturas, porque tiene una relevancia y una importancia filosófica, por un lado, y religiosa. Filosófica y religiosa. Vamos a verlo un poco esto, ¿no? La importancia que tiene. En primer lugar, la manifestación de lo divino. Este capítulo va a presentar una visión única de lo divino, que abarca y trasciende todas las formas y seres, que la realidad espiritual es una sola y lo abarca absolutamente todo con independencia de las formas y manifestaciones temporales que se puedan producir desde el punto de vista de nuestra visión de los sentidos, ¿no? De nuestra visión sensual. La concepción del Dharma. La visión cósmica también subraya la importancia del Dharma y cómo cada acción se va a integrar en un orden cósmico mayor. Algo así como las muñecas matriuscas, estas rusas, ¿no? Habéis visto que una se mete dentro de otra. También tiene gran importancia la dualidad de la creación y la destrucción. La forma universal de Krishna simboliza la unión de opuestos, creación y destrucción, vida y muerte. Y nos muestra que todo, absolutamente todo, forma parte de un ciclo eterno. Y también tiene una profunda enseñanza sobre el karma, porque el capítulo va a refuerza la idea de que uno debe de actuar de acuerdo a su dharma, sin apego a los resultados, que esto es una lección central del Bhagavad Gita. Por lo tanto, este capítulo no solo es crucial para entender la filosofía del Bhagavad Gita, sino que también nos ofrece una rica fuente de análisis en términos de religión comparada y de filosofía, al presentar conceptos universales a través de una narrativa que es profundamente simbólica y espiritual. Dentro del capítulo me voy a permitir señalaros algunos versos. Por ejemplo, el verso 8 considero que es fundamental para el desarrollo de este capítulo. Mirad, en el verso Krishna le otorga a Arjuna ojos divinos, porque afirma que con los ojos humanos es imposible admirar esa forma. Y no se refiere a un par de ojos físicos, ¿no? A dos globos oculares, con su retina, su iris, su córnea, etcétera, etcétera, sino a una capacidad de percepción trascendental. A eso es a lo que se está refiriendo, una capacidad de percepción trascendental. Y quizá esta sea una de las enseñanzas más importantes, tanto para esta tradición como para otras tradiciones espirituales. Para poder ver a Dios es necesario capacitarse. Y efectivamente, el concepto de otorgar a Arjuna ojos divinos es un punto central de este capítulo 11 y lleva consigo un mensaje mucho más profundo, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista espiritual. Este momento simboliza la necesidad de una percepción trascendental para poder comprender las verdades espirituales que están mucho más allá del alcance de la percepción sensorial y la lógica humana, mis queridas y sensuales criaturas. Está mucho más allá. El verso tiene importancia por varios aspectos. La percepción trascendental. Luego en el libro lo tenéis más desarrollado, ¿no? Mirad, el acto de Krishna de otorgar a Arjuna esta capacidad de ver su forma universal no se limita a un cambio físico, sino que representa una elevación de la conciencia de Arjuna. Y esto sugiere que para entender la realidad última o divina, uno debe trascender los límites de la percepción
y del entendimiento humano ordinario. Si uno no trasciende los límites de esta percepción y entendimiento humano ordinario, no va a poder tener esta revelación. La capacitación espiritual, la idea de que para poder ver a Dios es necesario capacitarse, mira, resuena con muchas tradiciones espirituales. Y esto implica que el entendimiento espiritual o la realización de Dios requiere de una preparación interna, así como de una purificación de la mente, el corazón, la devoción y la práctica espiritual. Esos son los peldaños. La visión integral, esta visión trascendental, le permite a Arjuna ver la forma universal de Krishna como una totalidad integrada, donde todos los opuestos y donde todas las dualidades se unen. No hay contradicciones en esa forma universal, no hay contradicciones, y esto refleja la noción de que la realidad última trasciende las divisiones y las categorizaciones humanas. Trasciende todo esto. También hay un simbolismo que vamos a encontrar en otras tradiciones. En muchas tradiciones espirituales se encuentra la idea de que la visión de lo divino o la comprensión de verdades espirituales requiere una transformación interna. Y esto es algo que podéis ver en conceptos como la iluminación en el budismo, la gnosis, el misticismo cristiano o la marifa en el sufismo. Lo podéis ver ahí. Y por supuesto que esto a su vez tiene implicaciones prácticas. Para el practicante espiritual, este verso está subrayando la importancia de desarrollar cualidades como la humildad, la apertura mental, sobre todo. Necesitamos tener apertura mental. Y, obviamente, la devoción, ¿no? Sin la devoción no se puede tener nada. Y estas cualidades como la humildad, la apertura emocional, la apertura mental y la devoción son los medios para acceder a una comprensión más profunda de la realidad. Por todo ello, podríamos decir que el otorgamiento de ojos divinos a Arjuna por parte de Krishna es un símbolo poderoso de la necesidad de una transformación interna para poder percibir la realidad espiritual. Este concepto obviamente va a tener implicaciones muy profundas, tanto para el entendimiento del Bhagavad Gita como para el estudio comparativo de diferentes tradiciones espirituales. Nos resalta la idea de que la percepción de lo divino o la comprensión de la realidad última no es simplemente un ejercicio intelectual, sino que implica un camino en el que debemos adentrarnos en una profunda transformación personal y espiritual. Y también es muy significativo el verso 48 de este capítulo 11 del Bhagavad Gita, que ofrece una perspectiva única y profundamente significativa sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. Krishna declara que su forma universal no se puede alcanzar mediante métodos convencionales de práctica espiritual, como sacrificios, caridad, él enuncia, o penitencias severas, o erudición, estudio, etcétera, etcétera. Y esta declaración tiene unas implicaciones muy profundas, tanto en el contexto del hinduismo como en el estudio comparativo de otras tradiciones espirituales. Mirad, más allá de las prácticas convencionales, el primer aspecto que este verso 48 nos pone de relieve es que Krishna está señalando que la percepción de la realidad divina, en su forma más elevada, trasciende las prácticas espirituales habituales y los rituales religiosos. Y esto sugiere que la experiencia espiritual más profunda no se limita a la adhesión externa, como hace muchísima gente, a la adhesión externa a rituales o prácticas ascéticas o de un determinado grupo para sentirse parte de y tener una falsa importancia dentro de ese grupo.
sino que se requiere de una transformación interna y una realización directa y personal con lo divino. La experiencia directa y transformadora. Mirad, la experiencia de Arjuna es análoga a otros momentos transformadores en diversas tradiciones espirituales. Por ejemplo, la conversión de Pablo en el camino a Damasco en el cristianismo representa precisamente un encuentro directo y transformador con lo divino, que cambia completamente su vida y su perspectiva, ¿no? Los éxtasis de Santa Teresa también son un ejemplo de esto. En el cristianismo místico, los éxtasis de Santa Teresa de Ávila son otro ejemplo de experiencias espirituales profundas que trascienden las prácticas religiosas convencionales. Sus visiones y experiencias místicas reflejan una unión íntima y personal con lo divino similar a la visión de Arjuna de la forma universal de Krishna. Además, fijaros, en el caso de Pablo, él tiene esa revelación, pero hay un hecho importante, hay otro personaje en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que es Ananías. Ananías es un cristiano, podríamos decir, hablando coloquialmente, ¿no? Pues de tercera fila, ¿no? De Damasco. Él no es un gran personaje, sin embargo, él también recibe esta manifestación del Señor. El Señor se le manifiesta y le dice que vaya a devolverle la vista a Pablo. Y es la única aparición de Ananías en todo, en todo el libro de los Hechos. Fijaros, alguien que parece insignificante, ¿no? Podríamos decir, el último de los cristianos es elegido para ir a devolverle la luz al más grande perseguidor de los cristianos, ¿no? Y esto es muy bonito, este pasaje, porque lo que te está demostrando es que para el Señor no hay servicio pequeño. No hay servicio pequeño. No envidiéis a vuestros gurús, no tratéis de coger su posición por envidia, por querer tener prestigio y reconocimiento. Yo fui el que hice esto, yo fui el que hizo lo otro. Eso es un suicidio. Vemos las desviaciones de muchos seguidores que han estado con su gurú y cuando el gurú se va, cuando el maestro se va, se pegan codazo porque han estado toda la vida al lado de él, pero a su vez envidiándole, porque querían tener esa posición. Ananías es el ejemplo de esto. No hay servicio pequeño, pero fijaros que sin este servicio de Ananías, si Ananías no va a la calle derecha de Damasco, como le envían, a buscar a Pablo, a Saulo, entonces, para devolverle la vista, Saulo, Pablo después, que es el arquitecto de toda la prédica del cristianismo, el verdadero artífice de su extensión, no se hubiera producido un servicio tan pequeño. Y Ananías tenía mucho miedo de ir, porque sabía que Pablo a Saulo le cortaba el cuello a los cristianos. Y él vence sus temores y va. Y esto es un ejemplo de cómo tenemos que vencer nuestros temores e ir hacia adelante desprovistos de orgullo, desprovistos de deseos, de reconocimiento, de falso prestigio, como Ananías. No hay servicio pequeño, porque en la forma universal del Señor todas las paradojas se reconcilian, todo es igual. Y esto enlaza con lo que nos abre también en este verso 48, que es el camino del amor y la devoción. Y el Bhagavad Gita, Krishna finalmente revela que es justamente a través del amor y la devoción pura, del bhakti, que uno puede percibir y unirse a esta realidad divina. Y esto resalta la importancia de una relación personal y amorosa con lo divino, que es un tema central en muchísimas tradiciones espirituales. La universalidad de la experiencia mística es otro de los aspectos de la forma universal. Y estos paralelismos que os narro y que os amplío en este capítulo 11 del Bhagavad Gita subrayan un tema universal en la mística de todas las tradiciones espirituales, la idea de que la experiencia directa de lo divino es posible, pero requiere de una orientación interna que va mucho más allá, como ya os he dicho antes y no me canso de repetir, va mucho más allá de las prácticas religiosas formales. Y esta experiencia suele ser descrita como transformadora, ¿no?
y lleva al individuo a una nueva comprensión de la realidad y del lugar que precisamente ocupa dentro de ella. El verso 48, por lo tanto, mirad, no solo profundiza en el mensaje del texto, sino que también ofrece una valiosa perspectiva para el estudio comparado de las experiencias místicas y transformadoras de diversas tradiciones espirituales. Y este verso 48 nos resalta la universalidad de la búsqueda espiritual humana, la universalidad de la búsqueda espiritual humana y la posibilidad de una realización directa y profunda de lo divino. Y por último, también os hago también un análisis sobre el verso 54 de este capítulo 11, que es muy acertado. Mirad, este verso va a destacar la importancia del servicio devocional inmotivado, como un medio para comprender y relacionarse con el Supremo. Y este concepto es crucial, tanto en el Bhagavad Gita como en el marco comparativo con otras tradiciones espirituales como el cristianismo, el budismo, etcétera, etcétera. Mirar Bhakti. Bhakti es el servicio devocional inmotivado. Analiza tus motivos, mi querida y sensual criatura. Analiza tus motivos, si tienes valor para ello. Analiza cuáles son los motivos que te llevan, que te están conduciendo a buscar este conocimiento. El conocimiento espiritual inmotivado es fundamental, poder entender este concepto. Inmotivado. ¿Por qué? Pues mirad, porque la relación personal con lo divino, Krishna enfatiza que a través de un servicio devocional puro, sin motivaciones egoístas, es posible no solo percibir a lo divino, sino también establecer una relación personal y directa con él. Y esto va más allá de la mera comprensión de un texto teológico, del mero comerse el coco y aprenderse cosas de memoria, o de la oración ritualística, ¿no? Y estar allí dándole manija, ¿no?, al incienso y marcando con el incensario los 4 puntos de la iglesia, etcétera, etcétera. Esto va mucho más allá de todo eso. Y esto implica una interacción íntima y amorosa con la divinidad. El amor ágape en el cristianismo, del cual también os hablo en los significados de este capítulo 11, ¿no? El paralelo con el amor ágape en el cristianismo y el bhakti es absolutamente notable porque están hablando de lo mismo. El ágape se refiere a un amor incondicional, una forma de amor que busca, fijaos bien, que busca el bien de otro sin esperar absolutamente nada a cambio. Que busca el bien de otro sin esperar absolutamente nada a cambio. Y esta forma de amor es central en las enseñanzas de Jesús y en las de Krishna, y es vista como la forma más alta de amor, es un reflejo del amor de Dios por la humanidad. Claro, para esto se requiere un tercer aspecto, la superación del ego y los intereses personales. La enseñanza de Krishna sobre el servicio devocional inmotivado resalta justamente la importancia de superar el ego y los deseos personales en la búsqueda espiritual. Es muy fácil disfrazarse. Y esto se opone a la práctica espiritual que se contamina con deseos de reconocimiento, prestigio o beneficio personal de cualquier índole. También requiere, y Krishna destaca, el cuarto aspecto, que sería la integridad espiritual. Y este enfoque subraya la necesidad de mantener la integridad en la práctica espiritual. El verdadero avance espiritual no se mide por logros externos, por lo que vaciles y presumas de tus oraciones, no de las caminatas que te pegas, de los madrugones que das, no,
o del reconocimiento que a través de esto quieres buscar o manifestar, y además quieres que otros sigan tu camino para tú sentirte cómodo, sino por la profundidad de la relación personal y amorosa con lo divino. Y esto implica una transformación personal y colectiva. La práctica del servicio devocional inmotivado no solo transforma al individuo, sino que también tiene el potencial de transformar las relaciones y sociedades, al promover precisamente un enfoque desinteresado y altruista hacia los demás. Ese es el mensaje revolucionario del texto espiritual, no la prostitución materialista que después hacen las cartas sacerdotales y los falsos religiosos. Y este enfoque del Bhagavad Gita, y en particular el mensaje del verso 54, es fundamental para que podáis entender la naturaleza del camino espiritual dentro del hinduismo y su intersección con otras tradiciones como el cristianismo. La enseñanza de que el verdadero conocimiento y la relación con lo divino se alcanzan a través de un servicio amoroso y desinteresado es un mensaje tremendamente poderoso y relevante para la práctica espiritual, es el más relevante de todos ellos, porque refleja una verdad que es universal sobre la necesidad de trascender el maldito ego y buscar una comprensión y una conexión genuina y altruista con lo divino y con los demás. Y la clase de hoy la voy a poner punto y final aquí para dejaros que disfrutéis del fin de año. Pero me gustaría acabar dejándoos un mensaje justo en las puertas de este año que comenzamos. Mis queridos devotos, mis queridas y sensuales criaturas, mirad, al cerrar este año, esta clase con la que cerramos este año, me gustaría tomar un momento para reflexionar sobre las enseñanzas profundas que hemos explorado a lo largo del año, donde hemos recorrido las praderas del conocimiento espiritual con paso decidido. Las enseñanzas del Bhagavad Gita, especialmente en este tiempo de transición y renovación, son esenciales. El capítulo 11, con su mensaje de transformación espiritual y comprensión más allá de lo convencional, nos recuerda la importancia de mirar hacia adentro y buscar una conexión más profunda y significativa con el mundo y sobre todo con nosotros mismos. A medida que nos despedimos del año, de este año que termina, y damos la bienvenida al 2024, os invito a cada uno de vosotros a llevar consigo estas enseñanzas. Que el año nuevo os traiga una renovada perspectiva, no solo en la búsqueda académica, profesional o personal, sino también y sobre todo en vuestro viaje espiritual. Que encontréis la fuerza para enfrentar los desafíos y la sabiduría para ver la belleza y el propósito de cada experiencia. Al adentrarnos en el 2024, estoy emocionado por continuar este camino de descubrimiento y reflexión junto a vosotros, si me lo seguís permitiendo. Que el nuevo año nos traiga aún más oportunidades para profundizar en el conocimiento, para explorar nuevas ideas y expandir nuestros horizontes. Os deseo, de todo corazón, un año lleno de crecimiento, de aprendizaje y momentos de profunda realización. Que este nuevo año os brinde oportunidades para practicar la bondad, la comprensión y el amor incondicional en todas y cada una de sus formas.
y por encima de todo, que cada uno de vosotros pueda encontrar su propio camino espiritual hacia una paz y felicidad duraderas. Feliz Año Nuevo. Seguimos la aventura en unos días.